Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lucía Santos Lepera, yo soy JTP de la Cátedra de Historia de la Historiografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT. Y este breve video es para orientarlos con la lectura de la bibliografía que propone esta cátedra sobre el tema Historia y Memoria. La idea es que ofrecer, ¿no?, algunas claves interpretativas para acompañarlos en la lectura de estos textos. Los textos que tienen para leer, tanto en el aula virtual como en el cuadernillo, son dos. El primer capítulo del libro de Enzo Traverso, que se titula Historia y Memoria, notas sobre un debate. Y el otro texto es un artículo publicado en una revista de Alejandro Catarusa, Dimensiones políticas y cuestiones historiográficas en las investigaciones históricas sobre la memoria. Antes de entrar de lleno, ¿no?, en estos textos, sí un breve comentario sobre la memoria y este vínculo entre historia y memoria en la historiografía. Justamente la aparición del tema de la memoria en la agenda historiográfica se puede decir que fue relativamente reciente, es un fenómeno de las últimas décadas. Su ingreso generó un sugerente debate epistemológico, en tanto confronta al historiador con cuestionamientos centrales de nuestra profesión, ¿no? La objetividad, la distancia con el objeto de estudio, la fiabilidad de las fuentes, la importancia de la historia oral, todos postulados que están vinculados a los orígenes de la disciplina histórica. Y esto supuso también, ¿no?, redimensionar el rol público del historiador, en tanto su oficio se vinculó con el análisis de procesos asociados a experiencias traumáticas, ¿no?, de una gran dimensión moral, como vamos a ver que están vinculados a la aparición, digamos, de estos estudios sobre la memoria. Ahora bien, empecemos por el texto de Enzo Traverso. El texto de Enzo Traverso, como les decía, es un capítulo de un libro. Es un texto que lo van a poder leer sin dificultades, está dividido en 6 apartados. Y el primer apartado se denomina Historia y Memoria, la interpretación del pasado como un desafío político. ¿Qué es lo que empieza diciendo el autor en este texto? Y que así se introduce, ¿no?, el problema de la memoria. Lo que dice es que la memoria invade el espacio público. ¿Y cómo invade el espacio público en las sociedades occidentales de la actualidad? A través de museos, conmemoraciones, premios literarios, películas, etc. Y habla sobre una suerte de obsesión conmemorativa, una obsesión por la memoria, dice Enzo Traverso, y lo que va a hacer, va a reflexionar sobre cuáles son las formas de esta obsesión de la memoria. Y la define de esta manera, en la página 69, si ustedes tienen el texto, es interesante el planteo del autor cuando dice: la memoria, entendida como las representaciones colectivas del pasado, tal como se forjan en el presente, estructura las identidades sociales, inscribiéndolas en una continuidad histórica y otorgándoles un sentido, es decir, una significación y una dirección. Y otro concepto interesante que introduce el autor en este apartado es el de la memoria como religión civil en las sociedades modernas. ¿A qué se refiere? De alguna manera, el autor a lo que está haciendo referencia es a la vinculación de la historia presente, ¿no?, con sucesos de índole traumática. Convierte a la memoria casi en un deber. Hay un imperativo de memoria, como dice Enzo Traverso, y la memoria se vuelve un imperativo categórico, ¿no?, y en un imperativo ético y moral. Y esto tiene que ver, sobre todo, la aparición, y esto lo dice más avanzado el texto, que la aparición de los estudios de la memoria, por ejemplo, asociados al evento traumático por excelencia en el siglo XX, que fue el Holocausto, ¿no?, y que fue el suceso disparador de esta necesidad de memoria, y se convirtió también en una especie, como dice el autor, de religión civil del mundo occidental. Como ustedes saben, la aparición de la memoria en la agenda historiográfica se vincula, como les decía, con el análisis de procesos asociados a experiencias traumáticas de gran cometido moral, ¿no?
Los estudios, por ejemplo, de la memoria, ¿no? Por ejemplo, en Latinoamérica se vinculan a las últimas dictaduras militares, en Alemania al nazismo y al holocausto, en Italia al fascismo, en la ex Europa del Este a la caída del comunismo. En lo que respecta al holocausto, este acontecimiento devastador se convirtió en el paradigma de la memoria del siglo XX. En el paradigma de un siglo, ¿no?, caracterizado por las violencias y los totalitarismos. Bueno, Enzo Traverso es uno de los referentes de las investigaciones sobre los totalitarismos en Europa, ¿no? Estudió comparativamente al nazismo y al fascismo, por ejemplo. Para Traverso, esa fetichización, ¿no?, es una compensación tardía de una larga época de silencio y de olvido del holocausto. Es decir, se habla del holocausto porque durante años no se pudo referir a él y durante mucho tiempo el holocausto se reprimió, se silenció como acontecimiento central de la historia europea. Bueno, la memoria y los estudios de la memoria se asociaron también a la era del testigo, dice, un testigo no asociado a la figura de víctima. La narración del pasado por un testigo es siempre su verdad, es fuertemente subjetiva y la memoria que se declina siempre en tiempo presente va a tener implicancias políticas y va a tener un fuerte mandato ético, nos dice el autor. Entonces, ¿qué es lo que está señalando en este apartado, sobre todo Enzo Traverso? Es la dimensión política de la memoria y cómo el deber de memoria se vuelve un imperativo ético en las sociedades contemporáneas. De esta manera, el uso de la memoria colectiva en espacios públicos va a plantear, dice, numerosos interrogantes para los historiadores y eso es lo que va a analizar y abordar a lo largo del resto del texto, ¿no? En un segundo apartado, entonces, que denomina historia y memoria, yo los voy a, para referirnos quizá a los lineamientos del texto, el segundo y el tercer apartado creo que los podemos ver conjuntamente, historia y memoria, y un tercer apartado que se llama una pareja antinómica, y que va a reflexionar justamente sobre las continuidades o las similitudes entre historia y memoria, sus diferencias y también por qué se refiere a una pareja antinómica. Claramente, historia y memoria son esferas distintas que se entrecruzan constantemente, nos dice el autor. Tienen una misma preocupación y tienen un mismo objetivo, que es la elaboración del pasado. Sin embargo, van a tener características distintas y diferencias, ¿no? Muy evidentes. ¿Cómo es su vínculo? Bueno, eso es lo que el autor va a desarrollar en estos apartados. Por ejemplo, en la página 72, cuando las define, ¿no? Cuando define sobre todo a historia y memoria y dice que tienen un mismo objetivo, pero ¿cuál es la diferencia? La historia es una puesta en relato, una escritura del pasado según las modalidades y las reglas de un oficio, digamos incluso, con muchas comillas, de una ciencia, que constituye una parte, un desarrollo de la memoria. Pero si la historia nace de la memoria, también se emancipa de ella, al punto de hacer de la memoria uno de sus temas de investigación, como lo prueba la historia contemporánea. La historia del siglo XX, llamada también historia del tiempo presente, analiza el testimonio de los actores del pasado e integra las fuentes orales, tanto como los archivos y los otros documentos materiales o escritos. La historia tiene así su nacimiento en la memoria, de la cual es una dimensión, pero eso no impide de ningún modo que la memoria devenga en un objeto de la historia. O sea, la memoria como objeto de los historiadores. Después vamos a ver en el otro texto de Catarusa, bueno, que no es cualquier memoria, ¿no? De qué tipo de memoria estamos hablando. Pero hasta aquí, lo que hace Enzo Traverso es entonces reflexionar sobre esta distinción, ¿no? Y busca precisar justamente esta distinción, ¿no? A partir del señalamiento de distintas características y diferencias. El autor va a ser quizá muy claro cuando habla y se refiere a la memoria como una actividad libre que está hecha de recuerdos, olvidos, distorsiones, tergiversaciones, ¿no? La memoria no pretende ser neutral,
es categórica y valorativa, a veces se puede entender incluso en términos de blanco y negros. La memoria también cambia en función de las necesidades del momento, muda con el transcurrir de las generaciones, lleva la impronta de la experiencia y está marcada por las pasiones y urgencias de su presente. Por esa razón podemos decir que la memoria es subjetiva, cualitativa, singular, selectiva, y en ella la visión del pasado está mediada sobre todo por el presente. Ahora bien, por el contrario, y aquí sí aparecen como dos conceptos antinómicos, la historia es la reconstrucción siempre problemática e incompleta de lo que ya no es. Tiene una vocación universal, ¿no? Y busca un postulado de cientificidad. ¿Esto qué quiere decir? Que busca establecer la verdad siempre a sabiendas, ¿no? De que esa verdad no existe, de que se trata de conclusiones provisorias que van a ser revisadas por futuros historiadores, que esas verdades no son categóricas, que no hay certezas absolutas, pero que sí se buscan consensos. Y que el saber histórico, sobre todo, aspira a comprender, no a juzgar. Y aquí hay una diferencia bien interesante. Por esa razón, podemos decir que la historia también se escribe siempre en presente, pero pasa por otras mediaciones, que son las que explicaba Enzo Traverso en la cita que les leía de la página 72. Que la historia debe emanciparse de la memoria, poniéndose a distancia, ¿no? Y ubicando la memoria como un objeto de estudio, y que su objetivo, sobre todo, es inscribir a la memoria en un conjunto histórico más vasto, es decir, contextualizarla, no rechazarla. Lo que va a terminar diciendo en ese traverso, que la historia y memoria no están separadas por barreras infranqueables, sino que interactúan permanentemente. Y esto que les decía, que tiene un mismo objeto, ¿no? Y una misma intención, y que es la elaboración del pasado, pero que también tiene sus diferencias marcadas. Incluso el autor va a decir que está en contra de esa oposición mecánica entre historia y memoria, ¿no? Una se vale de la otra y se las tiene que ver de forma en interacción permanente. Y en un cuarto apartado, que el autor denomina tiempo histórico y tiempo de la memoria, avanza, ¿no?, en una reflexión que también es muy interesante sobre las propias temporalidades, tanto de la historia como de la memoria. ¿Y a qué se refiere con esto? Los tiempos, por ejemplo, ¿no?, de la memoria. Dice, la memoria tiene tiempos propios. Incluso uno puede ver en la elaboración de la memoria distintos pasos que se repiten, ¿no? Como, por ejemplo, ocurre un acontecimiento significativo, traumático, que va a ser seguido necesariamente de una fase de represión, es la fase de silencio, la fase de no hablar, de no decir, de no escribir sobre ese evento traumático, seguido también de una anamnesis. ¿Qué sería esa anamnesis? El retorno de lo reprimido. Por ejemplo, si tomamos como un acontecimiento fundador, ¿no?, de los estudios sobre la memoria al Holocausto, el Holocausto es el evento traumático, seguido de una fase de olvido, ¿no?, de una fase de represión del acontecimiento y de una etapa de anamnesia, que es la etapa de la recuperación de la memoria, en la cual se empieza de a poco a recordar, a pensar, a interpretar ese pasado que se había buscado olvidar. Y esta etapa incluso puede convertirse, dice el autor, en una suerte de obsesión por la memoria. ¿Qué pasa en el caso alemán? Bueno, en el caso alemán existió una larga etapa de olvido y represión del Holocausto, pero es a partir de la década de 1960, ¿no?, que hay una generación que se va a preguntar y va a interpelar, ¿no?, ese pasado y ese pasado no tan lejano, que no acepta más el olvido. Fue Habermas quien planteó que el Holocausto es un elemento constitutivo de la identidad alemana y que Alemania no puede pensarse en nación sin pensar al Holocausto, sin integrar ese suceso en su identidad. Ese reconocimiento implicó, ¿no?, el rechazo de un nacionalismo de tipo étnico y el pasaje a un nacionalismo fundado en la Constitución, en la ley, es el pasaje de una identidad étnica a una identidad política. En la fase del olvido, lo que domina es la idea
de superación del pasado, ¿no? Una idea de una reconciliación, que no es necesario volver sobre el pasado es pasado. Ahora bien, en la fase de anamnesia en la cual resurge la memoria, lo que domina es la idea de insuperabilidad del pasado, un pasado que no puede pasar y que no quiere pasar. Esta etapa es la etapa de la recuperación de la memoria, ¿no? Y en esta etapa el olvido se considera más que nada, como dice el autor, una elección de los verdugos, ¿no? Y de sus herederos, y es una elección que las víctimas no pueden hacer. Quien pasó por esa experiencia no puede olvidar, y si no hay elaboración de la memoria, el pasado se encarga de convertir en inocentes a los responsables de la violencia. Según Traverso, como van a ver cuando lean el texto, hay países que siguieron recorridos diferentes, no necesariamente siguieron el mismo recorrido que el caso alemán, y pone justamente como ejemplo el caso de la Argentina, que después vamos a ver que Catarusa también retoma, ¿no? Señala que la memoria de la dictadura y de sus víctimas es una memoria que se construyó bajo la dictadura y se construyó incluso antes de la caída de la dictadura. ¿Y a qué se refiere? Sobre todo a las marchas de las madres de Plaza de Mayo, ¿no? En Buenos Aires y también en otras ciudades del interior. Esa memoria se va a expresar en el espacio público y se va a convertir en un elemento de lucha contra la dictadura, en tanto ayudó en su crisis y en su caída. En este caso, entonces, hay una memoria que se construye durante el trauma y que se desarrolla después. En ese sentido, sostiene que no hubo una etapa de amnesia, como sí sucedió en los casos europeos, ¿no? Y por último, es muy interesante el desarrollo de este apartado que se refiere, ¿no?, a los conceptos de memorias fuertes y memorias débiles. ¿A qué se refiere el autor con esto? A que hay memorias oficiales sostenidas por instituciones o incluso por los mismos estados nacionales. Se imaginarán que esas son las memorias fuertes. Pero también hay memorias subterráneas, ocultas, prohibidas, que son las memorias débiles. Ahora bien, esa fuerza o debilidad no solo está vinculada a los acontecimientos que las produjeron, ¿no? La impronta que es decisiva en la fuerza o la debilidad de las memorias está vinculada a sus promotores, a quienes la portan, ¿no? A quienes las llevan al espacio público, a quienes las promueven en el espacio público. Y lo que va a hacer en este apartado el autor es desarrollar distintos ejemplos. Por ejemplo, trayendo una vez más la memoria del Holocausto, ¿no? Ustedes van a ver que se trata de una memoria fuerte, que se convirtió, que pasó de ser una memoria débil a una memoria fuerte, y que esa memoria fuerte, por ejemplo, se puede hacer un contrapunto con el genocidio de los armenios, que implicó también 1,5 millones de muertos durante la Primera Guerra Mundial en manos del Imperio Otomano, ¿no? O los gitanos, y esta sí va a ser, por ejemplo, una memoria débil. ¿Cómo se recuerda? ¿Quién recuerda? ¿Por qué se recuerda de determinada forma? Son las preguntas claves en estos análisis sobre la memoria. ¿Y qué es lo que lleva a distintos eventos traumáticos a convertirse en memorias fuertes o en memorias débiles? Y por último, el apartado verdad y justicia. Aquí vuelve sobre un tema que es clave, digamos, en la historiografía, y que es un viejo tema que se sigue reactualizando y que es el de la judicialización de la memoria. Y es un tema muy complejo, ¿no? Ustedes deben saber, por ejemplo, que hay historiadores que fueron convocados, ¿no?, para testimoniar en distintos juicios de lesa humanidad. Es decir, para esclarecer, como dice el autor, gracias a sus competencias, el contexto histórico de los hechos en cuestión. Y aquí vuelve a discutirse, ¿no? Volvemos sobre la discusión del rol de los historiadores, como habíamos visto en la clase pasada. ¿Cuál es el rol de estos historiadores en lo que se denomina la judicialización de la memoria, ¿no? En este rol por esclarecer, por precisar los contextos, formular hipótesis. Bueno, su rol sobre todo se sustenta en la comprensión y en la interpretación del proceso. Pueden aportar pruebas, pero siempre a sabiendas que su verdad es provisoria y
y precaria de alguna manera, ¿no? En la página 90, si pueden ir al texto, en la página 90, a ver. Es interesante aquí, cuando se remite a Carlo Ginzburg para hablar, ¿no?, de la historia y memoria y el vínculo entre historia y justicia, y entre verdad y justicia. Y se refiere a Carlo Ginzburg cuando dice: el historiador, subraya Ginzburg, no debe erigirse en juez, no puede emitir sentencias. Su verdad, el resultado de su investigación, no tiene un carácter normativo, sino que sigue siendo parcial y provisoria, jamás definitiva. Solo los regímenes totalitarios, donde los historiadores son reducidos al rango de ideólogos y de propagandistas, poseen una verdad oficial. La historiografía jamás está fijada, pues en cada época nuestra mirada sobre el pasado, interrogado a partir de cuestionamientos nuevos, explorado con la ayuda de instrumentos y categorías de análisis diferentes, se modifica. Los resultados de las investigaciones históricas siempre se modifican. El historiador y el juez, sin embargo, comparten un mismo fin, la investigación de la verdad, y esta búsqueda de verdad necesita pruebas. Pero la diferencia estaría entonces en el estatus de verdad al que llegan tanto el historiador como el juez. Bueno, este sería un panorama quizá general sobre el texto de Enzo Traverso, para que ustedes puedan tener algunas claves interpretativas de las principales ideas e hipótesis que el historiador va a desarrollar a lo largo de este capítulo y de este texto.